En esta tarde vamos a hablar algo, sí, hay una palabra que está ahí, Lucas 24, verso 29, esa palabra que está ahí separada de lo que vamos a hablar. Sí. Lucas 24. Sí. Verso 29. La palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ha declinado. Y entró, pues, a quedarse con ellos. Una vez más. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Toda la palabra que está aquí en este versículo que vamos a usar nosotros en esta tarde, es para esta tarde que estamos aquí. Quédate con nosotros. Esa es la palabra que está ahí. Todo es bueno, no le vamos a quitar la palabra a nuestro Dios desde que estamos leyendo, ¿verdad? Pero esta palabra que está separada la necesitamos nosotros en esta tarde, para la gente que nos está escuchando y para nosotros que vamos a orarle a nuestro Padre Celestial. Queremos esta palabra para nosotros. Quédate con nosotros. Esa está ahí. Entonces esa la que vamos a hablar en esta tarde, y vamos a ir en orden conforme a la palabra de nuestro Dios. Pero antes de eso vamos a hacer un momentito, vamos a darle gracias a nuestro Dios por la palabra, por la gente que nos va a escuchar, por las almas que se van a convertir a nuestro Señor Jesucristo, por las almas que no conocen, que van a prestar sus oídos al Espíritu Santo para que los traiga a los pies de Cristo. Inclinémonos nuestro rostro. Amantísimo Dios y Padre del cielo, en esta hora te damos toda gloria, toda honra a ti, Señor Dios, sabiendo que de ti depende todo, Señor Dios. Yo te pido y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, por las almas que no te conocen, Padre, por esas almas, Señor Dios, que van a escuchar la bendita y santa palabra. Yo te ruego, Padre Santo, Padre bueno, que sea tu Espíritu Santo, trayéndolos a los pies de tu Hijo amado, Señor Dios, para que vengan ellos y se conviertan a tu Hijo, Padre. Todo te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, y que tu Espíritu Santo nos guíe. Amén y amén. Aquí en Lucas 24, sí, vamos a empezar en el 13. Lucas 24, verso 13. Empieza el primer versículo, dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba sentada a 70 estadios de Jerusalén. Entonces, aquí, antes de pasar al otro versículo, aquí este versículo, Lucas 24, 13, estamos hablando de una aldea que se llama Emaús, ¿sí? Lo dice que aquí, dice, 60 estadios de Jerusalén. Pero aquí en este versículo estamos hablando de historia, estamos hablando de dos discípulos. ¿De qué son dos discípulos? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a la gente que nos está escuchando, cuando empezamos a oír las buenas nuevas de salvación, primero se convierte la gente, si se quiere convertir a nuestro Señor Jesucristo, camina con Él, lo sigue a nuestro Señor Jesucristo, y después viene a serse discípulo de nuestro Señor Jesucristo. No salirse, no desviarse, sino que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gente se convierte y al último, en medio camino, pues ya no quiere seguir, pero un discípulo sigue a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos hablando, en el versículo 13, dice que esto fue después de que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces no tenemos que esperar para el año que viene para hablar otra vez de la resurrección, no. Hay libertad para hablar todos los días, ¿sí? Y aquí, verso 14, dice la palabra de nuestro Dios, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, caminaba con ellos. Los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Aquí en este versículo 14, ellos están hablando del acontecimiento que había sucedido, ¿sí? Hacía poquitos días atrás que a nuestro Señor Jesucristo lo habían crucificado, ¿verdad? Pero hay una esperanza que dice que nuestro Señor Jesucristo dice que iba a resucitar, les había dicho a ellos, y ellos iban caminando tristes, pero en esa plática va alguien ahí con ellos, ¿sí? Ahí esos discípulos dicen que los ojos los tenían velados para no reconocer al que iba con ellos. Entonces aquí va nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí verso 15, sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces la gente que nos está escuchando, usted tiene una necesidad grande, Jesús está aquí.
A usted no se ha dado cuenta, ¿verdad? Pero Jesús está aquí para resolver nuestros problemas. Las necesidades es nuestro Señor Jesucristo. Ellos iban caminando, pero en esa misma plática ellos tenían tristeza en su corazón por las cosas que habían sucedido. Pero aquí en medio de la tristeza del corazón de ellos va nuestro Señor Jesucristo y empieza a platicar con ellos. ¿Sí? Y aquí en el versículo 17 dice, y le dijeron, y les dijo, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué tenéis vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, dice. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Hasta ahí nomás. Entonces aquí en el verso 17 empiezan a platicar con ellos y nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Como todos lo sabe, todos lo está viendo, dice aquí en el 17, ¿sí? ¿Por qué estáis tristes? ¿Sí? Entonces ellos iban platicando de lo que había sucedido, ¿sí? Entonces ellos empiezan a decirle, cuando nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar con ellos, ellos le dicen, en el verso 18, dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo se interesa aquí en el versículo 19, ¿verdad? Pero aquí, en el verso 19 ya nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar con ellos, ¿sí? Del 17 empieza a hablar con ellos y sigue platicando con ellos. En otras palabras, la gente que nos está viendo, usted tiene un problema en casa, pues este mismo Jesús que está hablando con ellos también está interesado en su problema, está interesado en ayudarle, en socorrerle, ¿sí? A lo mejor usted no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero este mismo Jesús que va con estos dos que estamos hablando, ¿sí? En esta tarde, quédate con nosotros, pues también con usted se puede quedar. Solamente hacerle una invitación, invitar a nuestro Señor Jesucristo. Jesús puede llegar a estar aquí en Roger, ¿sí? En Benton, en Spindle, en todos lados. La gente que nos ve en México, la gente que nos ve de diferentes partes del mundo, ese mismo Jesús está ahí. Solamente hacerle una invitación. Quédate con nosotros y Él va a acudir a lo que usted a la necesidad que usted tiene. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, ¿sí? El verso 20. ¿Cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? ¿Sí? Y lo dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, ¿sí? ¿Sí? Y ahora además, todo esto, hoy ya es el tercer día que ha acontecido. Entonces, ellos lo que esperaban, ¿verdad? Pero aquí, en el verso 20 dice que los principales sacerdotes y los gobernadores sentenciaron a muerte y le crucificaron. Esa era la práctica que ellos tenían. Pero nuestro Señor Jesucristo no se quedó en la cruz, sino que ellos están diciendo, en el verso 21 dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, dice. ¿Sí? Pero dice, ahora, además de todo esto, hoy ya es la hora del tercer día que ha acontecido. Bueno, si Él les prometió una cosa, lo va a cumplir. Jesús lo que cumple, Jesús lo que habla, lo cumple. Entonces aquí en el tercer día, Él les dijo a sus discípulos que al tercer día iba a resucitar. Por eso estamos aquí en el verso 21, que aparece la palabra de nuestro Dios, dice, al tercer día que ha acontecido esto. Y en el verso 22 dice, aunque también nos asombraron unas mujeres entre nosotros, dice, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron en su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, y quienes dijeron que Él vive. Y fueron de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces aquí estamos viendo primero las mujeres, ¿sí? Fueron, ¿sí?, al sepulcro, pero no lo encontraron.
Y después mandaron otra vez ellos fueron y tampoco no lo encontraron en el otro versículo. Pero dice que ellos vieron una visión de ángeles, ¿sí? Y luego también en el verso 24 dice, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron. En otras palabras, no estaba ahí en la tumba. O sea, la gente que nos está escuchando por primera vez, Jesús no se quedó en la tumba, Jesús está resucitado, está a la diestra del Padre. Por eso estamos trayendo versículo por versículo para explicar la palabra de nuestro Dios, lo que aconteció en estos días, ¿sí? Lo habían crucificado, pero al tercer día Jesús se levantó. Entonces Jesús no está en la tumba para andarlo buscando. Y aquí vemos dos personajes, primero las mujeres que fueron a buscarlo y enseguida fueron hombres a buscarlo también, pero no lo hallaron, ¿sí? Y luego el verso 25 dice de Lucas 24:25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzó desde Moisés, siguiendo todos los profetas, y se les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Aquí en el verso 25 le está diciendo a ellos, a los que iban caminando aquí, dice, ¿sí? Entonces él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer. O sea, si ya habían dicho los profetas lo que iba a suceder, pero en vez cada persona es diferente, hermano. Cada persona es diferente, Dios trata diferente. Hay unos que vienen pronto, rápido, oyendo el primer mensaje y se convierte uno. Y hay otra gente que le está, hable y hable, mensaje tras mensaje, y son duros, hermano. Entonces tarda más. Hay unos que cuando está la tierra buena, ¿y qué necesita la tierra buena? Pues la semilla, y produce rápido. Pero hay otras tierras son diferentes, ¿sí? Entonces son corazones diferentes cada uno, cada persona. Qué bueno que fueran los corazones oyendo y haciendo, pero no son así. Y aquí le está diciendo en el verso 25, dice, tardos de corazón para creer todos los que los profetas habían dicho. Entonces ahí en el verso 26 dice, no es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y ahí está diciendo en el verso 27, comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, si una gente quiere conocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tiene que hacer? ¿O qué tenemos que hacer? Bueno, los primeros 5 libros hablan de Jesús, los siguen los 12, hablan de Jesús, los 5 de poesía hablan de nuestro Señor Jesucristo, profetas menores, otros 12, hablan de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si alguien quiere conocer a Jesucristo, pues ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que leer esto con la guía del Espíritu Santo. Es bueno oírlo, sí, porque necesitamos oírlo, pero también, si él está diciendo que él está en la ley, pues hay que buscarlo en la ley. Si él está diciendo que están los profetas, hay que ir a los profetas y van a hablar de él, porque dicen todas las escrituras. La Biblia no se compone de un solo versículo, la Biblia tiene libros, son 66 libros, y la palabra libros, ¿sí?, es biblioteca en griego. Entonces, si una gente quiere conocer a Jesús, no solamente un versículo, tiene que comerse los 66 libros, saborear los 66 libros. Mucha gente, hermano, enseña un versículo, pero lo vuelvo a decir, la Biblia no tiene versículos, tiene capítulos, y todos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si alguien quiere conocer, pues tiene que comerse desde Génesis hasta Apocalipsis, todo completo, porque una gente dice, no, es que no me gusta el Antiguo Testamento, no, es que no me gusta el Nuevo, no, es que se come todo una vez. ¿Nos comemos a Jesús o no nos lo comemos? ¿Qué es así como está? Nomás sea oyente, nomás sea simpatizante, nomás, pero no es salvo. Usted puede seguir oyendo. Una cosa es la salvación, cuando uno se convierte, y otra cosa simpatiza con el Evangelio, pero no está convertido. Una gente simpatiza con los primeros 4, pero no le gusta el Antiguo Testamento, no más. Pero aquí no se trata de simpatizar, ni solamente ser oyente, sino se trata de creer y hacer las cosas como dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso le está diciendo a ellos a él, ¿sí? Y les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. En todas las escrituras hablan de Jesús. Pero dice el verso 28, llegaron a la aldea donde él iba, y dice, y él hizo como iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya declina. Entró, pues, a quedarse con ellos. Entonces aquí la palabra que está aquí, este versículo 28, mire, si nosotros, como estamos hablando, nosotros no disponemos nuestro corazón para decirle a nuestro Señor Jesucristo, quédate con nosotros, pues ese es un caballero. Porque aquí en el versículo 28 dice, llegaron a la aldea donde iban, él hizo que iba más lejos. Pero ahí el verso 29 dice, mas ellos le obligaron a quedarse.
En otras palabras, la gente que nos está viendo, hay que obligar a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, yo te invito a que entres a mi hogar. Señor Jesús, yo te invito a que entres a mi corazón. Señor Jesús, cuida a mi familia. Señor Jesús, cuida a mis hijos. Bueno, ahí está la palabra de nuestro Dios. Entonces está diciendo aquí en el 29, dice, mas a ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros. En otras palabras, necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Roger necesita a Jesús. Northwest Arkansas necesita a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, toda la gente que nos está viendo, necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué necesitamos hacer? Obligarlo, abrirle nuestro corazón, ¿sí? Convertirnos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él para que venga con nosotros. Pero Él es un caballero. En el versículo 28 dice que Él iba de lejos. Pero ¿qué hicieron los dos discípulos? Dice que le obligaron. Entonces en esta tarde que estamos aquí en oración, esta palabra vamos a usar, quédate con nosotros. Tenemos necesidad, sí, pero quédate con nosotros. ¿Sí? Con la gente que nos está escuchando, sí, lo invitamos a que venga. Aquí estamos en la 13. Si usted está aquí, Roger, lo invitamos a que venga a la iglesia LIM. ¿Sí? Lo invitamos a que venga. Entonces, hoy es martes de oración y en esta tarde vamos a poner esa palabra, ¿sí? De disposición de nuestro Señor Jesucristo. Los que estamos aquí, los que vamos a orar, a decirle a nuestro Señor Jesucristo, quédate con nosotros. ¿Quiénes son los necesitados? Nosotros somos los necesitados. Es un caballero, él va pasando, pero nosotros le insistimos a que se quede con nosotros. En otras palabras, necesitamos a Jesús que nos ayude, que nos socorre. ¿Sí? Cuando Jesús está ahí, que entra, que sí, un caballero que entra, entonces las cosas van a cambiar. Pero nosotros necesitamos, la gente que nos está viendo, la gente que está en el hogar, la gente que está cruzando, la gente que está en el hospital, la gente que está en la cárcel, necesitamos decirle a nuestro Señor Jesucristo, como estos dos discípulos, quédate con nosotros. Y Él viene. Pero si Él va pasando y usted no le dice nada, pues bueno, es un caballero Él. Pero en esta tarde, gloria a Dios, ahí está la palabra, quédate con nosotros. Hay muchas palabras más, pero no queremos empacharlos, queremos que nos sigan escuchando y queremos decirle a nuestro Señor Jesucristo, quédate con nosotros. Esa es la enseñanza de esta tarde. Dios les bendiga, Dios les guarda por su tiempo y que sean bendecidos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.